Hola, mi nombre es Viviana Uribe, estudiante de especialización en gestión tributaria de la Universidad Católica del Norte, y junto con mis compañeros vamos a hablar sobre el Estado constitucional y su relación con el derecho tributario, dentro de la materia de hermenéutica jurídica y tributaria. La primera pregunta que nos hacemos es para qué nos sirve entender cómo está organizado el Estado, si lo que estudiamos es tributación. La respuesta es sencilla, porque sin Estado no hay impuestos posibles, y sin entender ese Estado, pues no podemos interpretar bien las normas que nos rigen como futuros especialistas. Identificamos 3 puntos claves. El primero, el problema. Muchos colombianos no conocen sus derechos ni sus deberes, y eso genera desigualdades. Segundo, lo que hacemos en ese trabajo es explicar el Estado desde la hermenéutica, que es precisamente el arte de interpretar correctamente las normas. Y tercero, ¿para qué nos sirve y por qué debemos entender el Estado? Pues porque el Estado nos dice quién crea los tributos, sobre quién se aplican y cómo leerlos con justicia. En cuanto a los objetivos, el objetivo general es analizar los elementos del Estado, cómo se conecta con el derecho tributario, para que tengamos una guía clara de nuestros derechos y deberes como ciudadanos y como contribuyentes. Y los objetivos específicos, pues básicamente nos dicen el camino que debemos recorrer a lo largo del trabajo. Vamos a ver qué fallas tiene el Estado y qué obligaciones tenemos nosotros frente a él. Vamos a identificar los 3 elementos del Estado según la Constitución, a entender qué es el poder, el territorio y la población, cómo se relaciona todo esto con los impuestos. Y pues finalmente vamos a comparar los conceptos de Estado y Nación, porque aunque suenan parecidos, son cosas muy distintas. Y eso lo van a explicar mis compañeros más adelante. Con eso le doy la palabra a Jorge, quien nos va a hablar de los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución y qué relación tiene con la tributación colombiana. Hola, mi nombre es Jorge Steven Vitola Sánchez, soy estudiante de la especialización en gestión tributaria de la Universidad Católica del Norte. Hoy te hablaremos del Estado constitucional. Para hablar del Estado constitucional, tocaremos el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución Política Colombiana, ya que esta es la base del derecho tributario de nuestro país. El artículo 1 define a Colombia como un Estado social de derecho. Esto significa que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos, de reducir la desigualdad y de servir a la comunidad. Para cumplir con esto que acabo de mencionar necesita unos recursos, y es ahí donde entra el derecho tributario, que es el mecanismo que le permite al Estado obtener esos recursos de manera justa y organizada. El artículo 2 habla de los fines del Estado, los cuales son garantizar la convivencia, asegurar los derechos y promover la prosperidad. En general, cada peso recaudado en impuestos debe estar orientado a esos fines. Por eso el derecho tributario no puede verse separado de la Constitución. Cada norma tributaria debe responder a esos propósitos. Si un impuesto no sirve al bienestar colectivo, pierde su legitimidad constitucional. Mientras que el artículo 3 nos habla de la soberanía, que ésta reside sobre el pueblo y es un término clave, ya que el Estado se estructura de 3 elementos, los cuales son la población, el territorio y el poder. La población, ¿quién es la población? Somos todas las personas que habitamos el país, pero tributariamente son los contribuyentes que deben pagar los impuestos, según la capacidad económica de cada uno. Segundo, sería el territorio, que es el espacio donde el Estado ejerce su autoridad. Aquí aplican los impuestos, ya sean nacionales o territoriales. Y el tercero es el poder o la soberanía, que es la facultad que tiene el Estado para crear leyes, recaudar impuestos, sancionar a quien no cumplen con esas leyes, siempre respetando la Constitución. Por ende, los impuestos permiten que el Estado cumpla sus funciones, garantice el derecho, trabaje por una sociedad equitativa, y por eso el derecho tributario no puede verse separado de la Constitución Política colombiana. Hola, soy Mildred Ortiz y en desarrollo del trabajo que venimos realizando les voy a explicar la relación que existe entre el Estado de Derecho y el derecho tributario. Como todos sabemos, el Estado de Derecho significa que todas las acciones y decisiones que tome el Estado deben hacerse conforme a la ley. Esto aplica a los impuestos, ya que sabemos que en Colombia no se puede cobrar un tributo de una forma arbitraria. Para esto existen unos principios muy importantes como lo son
el principio de la legalidad, que dice que no puede existir un impuesto sin una ley que lo autorice. El principio de la equidad, que busca impuestos justos, el principio de la progresividad, que dice que entre más ingresos tenga una persona, mayor debe ser el valor que aporta el sistema tributario, y el principio de la no retroactividad, que dice que no puede aplicarse una ley tributaria antes de que esta ley existiera, sino a futuro. En Colombia, la entidad encargada de administrar los impuestos es la DIAN. Esta fiscaliza, recauda y verifica que todas las personas y empresas cumplan con todas sus obligaciones financieras. Se supone que estos recursos son para financiar la salud, la educación, vías y demás proyectos que sirvan para el bienestar del país. Aunque realmente en regiones como el Chocó, la Amazonía y a Guajira no se refleje realmente esos aportes. Pero bueno, eso sería un tema aparte. Por otra parte, siguiendo con la actividad, les voy a explicar la diferencia que existe entre Estado y nación. El Estado es la organización jurídica y política de un país, mientras que la nación se relaciona más con la cultura, las costumbres y la identidad de las personas. Un ejemplo sería en Estado el país Colombia, y en nación ya serían comunidades indígenas como la Wayuu, por ejemplo, donde ellas comparten cultura, tradiciones, lenguas, costumbres, y aún así siguen siendo parte del Estado colombiano. Ya para finalizar, le doy paso a mi compañera, la cual va a concluir el tema. Buenas tardes, mi nombre es Leidanis Benavides, estudiante de la especialización en gerencia tributaria, y complementando y dando continuidad a lo que mis compañeros inicialmente estuvieron comentando sobre el taller o el trabajo escrito. Relaciono sobre la importancia del Estado en el derecho tributario. Una de las preguntas importantes es ¿para qué sirven los impuestos? Principalmente los impuestos como tal, la importancia es para declarar y presentar la realidad económica de una empresa o de una persona, y como tal el pago de esos impuestos o el recaudo sirven para financiar salud, educación, arreglos viales, y también como darle la oportunidad a otras personas que por ubicación o dependiendo como el estrato económico no tienen la posibilidad de acceder de una forma más fácil. ¿Qué pasa si no hubiera una entidad que regulara estos impuestos o estos recaudos? Inicialmente, si no hubiera, digamos, una entidad, todo el mundo o todas las empresas o los contribuyentes de alguna forma estuvieran declarando o informando una realidad que no corresponde. Por eso es muy importante presentar las declaraciones reales con ingresos reales para que la entidad actual, que es la DIAN, establezca, digamos, tarifas y así pagos de tributos que corresponden de acuerdo a la actividad. Una de las reflexiones que nos gustaría hacer es, digamos, que con base a esos pagos de impuesto podemos darle las oportunidades a comunidades, digamos, alejadas o olvidadas, para que puedan acceder ya sea a educación, a salud o, digamos, arreglos, digamos, como tal de donde viven. Muchas gracias.